Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Terminada la última cena, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo también esté en ellos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hay una nota, una rúbrica de la liturgia que no siempre se tiene en cuenta, y en los lugares donde la ascensión del Señor se pasa al domingo siguiente, porque litúrgicamente la ascensión tendría que ser el próximo jueves, como dice el refrán español: 3 jueves hay en el año que relucen más que el sol, el Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Y por eso viene el leccionario nuevo con esta nota, dice domingo sexto de Pascua. Recordemos que las cosas que están en rojo nunca se leen en voz alta, pero son rúbricas. Rubor, ruboris en latín es rojo. Lo que está en rojo son indicaciones. Por ejemplo, en el Salmo de este tiempo de Pascua está la antífona, como decíamos hoy, que todos los pueblos te bendigan, alaben los pueblos a Dios, y después en rojo dice, o bien, aleluya. ¿Por qué? Porque se usa una o se usa otra. En Pascua es famoso el Salmo aleluyático. Y en el leccionario dice domingo sexto de Pascua y la siguiente indicación. Cuando la ascensión del Señor se celebra el domingo siguiente, en este domingo sexto de Pascua, puede leerse la segunda lectura y el Evangelio asignado al séptimo domingo. ¿Por qué? Porque está pensado para que nosotros tengamos un pantallazo en los 3 ciclos, A, B y C. Estamos leyendo entre semana continuado el Evangelio de Juan y los Hechos de los Apóstoles, y los domingos vamos teniendo resúmenes. El domingo pasado veíamos el resumen de la primera evangelización de Pablo y Bernabé. Esa evangelización surgió el tema de la circuncisión, si lo que nos salva es la ley de Moisés o Cristo. Entonces luego viene el Concilio de Jerusalén, que lo hemos desarrollado entre semana y que la liturgia hoy, como primera lectura en este sexto domingo, nos trae un resumen. Y luego viene el tema de que el séptimo domingo, al pasar la ascensión a los domingos, nunca leemos esa lectura, y entonces los fieles que habitualmente no vienen a la misa o no leen, estarían privados de esta última parte del discurso sacerdotal de Jesús, que es tan rica. Por eso hoy quería compartir con ustedes esta posibilidad que nos da la liturgia de tener en cuenta la segunda y la última lectura, el Evangelio del domingo séptimo de este ciclo C que estamos celebrando. ¿Y por qué? Porque durante esta semana, el lunes y el martes, hemos tenido el contenido del Evangelio propuesto para hoy, sexto domingo, cuando la ascensión se celebra el jueves, y ya tendríamos el pantallazo de toda la palabra de Dios que la liturgia renovada ha pensado para nosotros. Los lunes y martes meditamos en este capítulo 14 que la liturgia asigna al sexto domingo de Pascua, donde Jesús nos da 2 gracias, el don de la paz, y nos promete el Espíritu, que va a ser un maestro y alguien que nos refresque la memoria. El Espíritu les enseñará todo y el Espíritu les recordará todo lo que les dije.
Por eso podríamos decir que el sexto domingo lo podemos llamar Domingo de la Paz. El Señor nos regala su paz. Si Él nos la da, es nuestra para siempre. Nadie ni nada la puede arrebatar. Nos pertenece. La paz que proviene de Él, de una manera única y verdadera, es también nuestra. La paz que da el mundo a veces es un armisticio precario o una guerra fría. El que por amor hace caso de las palabras de Cristo, dice la Escritura, es amado por el Padre y el Espíritu. En el interior del creyente será memoria del Señor. Y nuestro interior se beneficiará de ese recuerdo, de esa memoria. He aquí que toda la Trinidad habita en el corazón del justo. Es la doctrina luminosa de la inhabitatio Trinitatis, la inhabitación de la Trinidad en los creyentes. Si Jesús no hubiera ido hacia el Padre, no tendríamos estos dones, estos regalos. Por eso debemos alegrarnos de que vaya hacia el Padre. La verdadera paz, hermanos, se manifiesta en la Nueva Jerusalén, como nos decían las lecturas del Apocalipsis que estamos leyendo en esta parte de la Pascua. En el fragmento de los Hechos que hemos comentado al principio, el resumen del Concilio de Jerusalén confirma que la paz dentro de la Iglesia se tiene que construir con diálogo fraterno. Algunos por su cuenta de Judea van a decir que no, que es necesaria la circuncisión. Entonces crea malestar en las nuevas iglesias que había instituido Pablo en el Asia Menor. Y entonces, ante ese problema, la comunidad de Antioquía, que había mandado a Bernabé y Pablo a evangelizar, dice, no, vamos a resolver en la iglesia madre de Jerusalén. Costean el viaje de Pablo y Bernabé, y en la iglesia madre se reúnen todos, dicen los apóstoles y los presbíteros, todos juntos para discernir en el Espíritu esta problemática. Es una lección hermosa que nos hace pensar en un diálogo auténtico y un diálogo verdadero. ¿Por qué digo verdadero? Porque el diálogo verdadero exige renuncias. Nunca un partido tendrá toda la razón y el otro no tendrá ninguna. Hay que valorar las posiciones de la parte contraria y no absolutizar las propias. Hay ciertos problemas en la Iglesia que solo se resuelven en la oración y en la obediencia al Espíritu y a los legítimos pastores. Hay también posibilidad de expresar siempre las opiniones y siempre también está la posibilidad de expresar la unidad en el amor. Cuando por ahí no estoy totalmente de acuerdo con el otro, pero no hay un tema que sea fundamental, entonces me une el amor, en todo la caridad. No estoy obligado a pensar en lo libre, cada uno piensa, fíjense, y con esto termino para no prolongar tanto la homilía, que no es una homilía muy complicada, pero piensen ustedes que este primer decreto apostólico, que fue la primera carta encíclica, que fue por todas las iglesias, porque en el segundo viaje Pablo, ya con otros compañeros, va a llevar esta carta y enseñar esta doctrina a los paganos y que nos beneficia a nosotros. En ese momento la circuncisión dejó de ser obligatoria, pero Pablo viaja con Timoteo y como Timoteo tenía mamá judía y había en las comunidades los judíos que todavía estaban recelosos de este tema de la circuncisión, como era libre, dice Pablo, circuncidamos a Timoteo. ¿Por qué? Porque tiene raíz judía. No es necesario para el que no la tiene. Es libre, Pablo. Y después las otras dos cosas que se establecieron. El tema de las uniones ilegales y el tema de no comer animales que no estén desangrados antes, porque la sangre tenía un valor muy religioso, estaba la vida en la sangre, y entonces tampoco los animales había que comer la sangre. Y por eso la comunidad tiene que observar esto, no porque sea una ley de salvación, sino por la costumbre de tanto tiempo. Y en la actualidad, para nosotros cristianos venidos de los gentiles, ninguna de las tres cosas ya está vigente. Solamente en el Oriente todavía siguen los judíos y los musulmanes, comen la comida kosher, es decir, con animales desangrados previamente. Nosotros no tenemos ninguno de los tres puntos de este decreto, atañe, pero fíjense cómo es importante en cada momento de la historia sentarse y aclarar los problemas
a la luz de la Iglesia, apóstoles, presbíteros y a la luz del Espíritu. Por eso la cartita que leíamos hoy, que mandó el concilio a las comunidades, decía: el Espíritu y nosotros hemos decidido. Estamos, hermanos, en la espera de Pentecostés. Todos los textos hablan hoy de una existencia en tránsito. En ella vivimos siempre y no solo en el momento de la muerte. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros, dice Pablo a los Corintios. En el Evangelio de hoy, que hemos elegido, el del séptimo domingo, que habitualmente no se usa, Jesús termina su oración llevándonos consigo a la gloria. Es el final de la oración o precatio sacerdotales, oración sacerdotal al Padre, con la perspectiva de Jesús de padecer y entrar en la gloria, pero nunca está en la perspectiva de Jesús abandonar a los suyos. Siempre Jesús quiere llevarnos con Él a la gloria. Aquí le oímos decir: Padre, este es mi deseo. Los discípulos deben poder seguirle en su tránsito a Dios, pues Jesús les había traído la buena noticia del amor de Dios y ellos la habían recibido. Por eso, ya en la tierra han sido introducidos en el amor trinitario, y el deseo de Jesús de que lo sigan coincide con el deseo del Padre, que ha enviado al Hijo al mundo con este fin. En el trasfondo de este único deseo del Padre y del Hijo aparece el Espíritu Santo, que culmina en los creyentes la obra introductoria realizada por Jesús. La tarea de Jesús se ha cumplido ya en este Espíritu. Y ahora el Espíritu de Dios, el vínculo entre el Padre y el Hijo, ha de completar el vínculo entre el cielo y la tierra. De esta manera el mundo, si se abre al Espíritu, puede reconocer que el amor eterno del Padre al Hijo incluye ya el amor a los hombres. Que el mundo sepa, dice Jesús, que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. También por su ascensión y donación del Espíritu Santo, la plegaria sacerdotal de Cristo es su anáfora, su plegaria eucarística antes de la oblación de su propia persona. Él que en la cruz, como nos recuerda uno de los prefacios de Pascua, es altar, víctima y sacerdote a la vez de la nueva alianza. Y finalmente, hermanos, en la lectura segunda del séptimo domingo del Apocalipsis, vemos a toda la Iglesia en tránsito, tanto más cuanto que el Señor le ha prometido su próxima venida y ha aumentado en ella el deseo del árbol de la vida y de la gloria de la ciudad eterna. Pero este deseo hace clamar a la Iglesia junto con el Espíritu Santo el ven, que nosotros decimos después de la consagración: ven, Señor Jesús, e invitar a todos los hombres a sumarse a este grito. Estamos a la espera de la fiesta de Pentecostés, pero la esperamos ya en el Espíritu Santo. Estamos esperando la llegada del Espíritu, implorando su luz y su fuego purificador para poder llamar junto con Él al esposo con mayor ansiedad, con una nostalgia más profunda. El Espíritu grita en nosotros mejor de lo que nosotros mismos podemos hacerlo. Y el cielo oye este grito del Espíritu desde la tierra, pues su intercesión por los santos, como dice Pablo, es según Dios. Queridos hermanos, terminando, hemos meditado sobre la paz. La paz les dejo, dice Jesús, mi paz les doy. Recordemos que esto nos lo recuerda la misa cada día antes de la comunión. Tenemos que vivir en la unidad, en la escucha y en la paz. Y el Señor quiere que estemos siempre con Él. Donde Él está, también tenemos un lugar nosotros. Con esta confianza le pedimos al Señor la gracia de vivir y ser fieles en su amistad. Y le pedimos al Señor también en este momento por todas las intenciones de la Iglesia y por nuestras necesidades personales. Continuamos con nuestra celebración. Que así sea.